Como usted sabe, el Congreso se está discutiendo la reforma político-electoral. Hay que decir que hay más de 100 iniciativas, pero la que está en discusión es la que envió el presidente en el mes de abril. ¿Cuáles son las discrepancias y las concordancias de estas iniciativas? Ese es el tema sobre la mesa que hoy discutirán Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias, y Víctor Hugo Hernández. A los dos los saludo con gusto. Buenas tardes. Hola Marta, ¿cómo estás? Marta Reyes, muchas gracias. Martita, Víctor, quiero saludarte. Raúl, Marta, buenas tardes. Sí, muchas gracias. A ver, vamos dándole porque, a ver, son 100 iniciativas presentadas. A ver, no solamente es la del presidente, sino hay una serie de adhesiones, de propuestas, y lo que tienen que hacer los diputados de estas 3 comisiones de puntos constitucionales, la de Comisión de Secretaría de Gobernación, tiene que darle orden, Víctor, a esas 100 propuestas para hacer una propuesta que tenga consenso, ¿sí? Para que, bueno, pueda pasar, porque si no, se va a atorar, no van a poder pasar algunas de las propuestas que se hacen. Lógicamente, la que está marcando, digamos, la pauta es la que está mandando el presidente López Obrador, el gobierno actual, sí, que incluye desde cambiarle el nombre al INE, sí, reducir diputados, el también buscar una representación diferente, el que los consejeros sean electos mediante voto popular. En fin, es una serie de propuestas que hay, que muchas parecen ocurrencias, Víctor, y que otras, bueno, seguramente tendrán que analizar. Pero también, por ejemplo, el PAN, el Partido Acción Nacional, ha propuesto cosas interesantes, como por ejemplo el irte a lo que es precisamente la elección, digamos, para finalistas, es decir, lo del voto electrónico por un lado y la otra precisamente lo de segunda vuelta, que me parece que es un tema fundamental interesante. Digamos, esas son 100 iniciativas que tendrán que ellos, los diputados, hacer un documento madre para presentarlo a finales de noviembre, a finales de este mes, para que antes del 15 de diciembre se tenga ya claramente qué es lo que se va a hacer con esta reforma electoral. Riesgos, hay riesgos, Víctor. Sí, Raúl, mira, son 100 iniciativas que entran al mundo, digamos, abstracto de las ideas, de los posibles escenarios, de la política, donde sabemos que no hay nada más indefinido que puede ser el transcurso de la política o del quehacer político de un país, sobre todo cuando está en manos de políticos, en donde se mezclan políticos profesionales con inexpertos o con vividores de la política, como es el caso nuestro. En nuestro país, la verdad, tenemos una gama de personajes, algunos sí son profesionales, tienen visión de largo aliento, de miras, y otros son vividores acomodaticios a la circunstancia, o que se dicen políticos, pero no son más que eso, chambones que están ahí tratando de hacer política y hacerse ver como políticos. En la mayoría de los casos lo que están buscando son mejoras económicas en sus bolsillos y de sus equipos. Perdón por la crudeza y la dureza de lo que te digo, pero esa es la percepción que yo tengo y estoy seguro que la comparten muchos de quienes nos están viendo o escuchando en este momento. Pero al margen de eso debo decirte, muchas de estas reformas transcurren en 3 escenarios. Uno, si eres morenista, las apoyas totalmente. Si no eres morenista, las discrepas de ella y tienes muchas razones para discrepar. Y una tercera vía que tal vez sería la más importante de un mundo ideal, las que podrían proceder por consecuencia lógica y sentido común para hacer una mejor democracia, que es las que estamos tratando de hablar tú y yo. Pero esas sinceramente no juegan porque están invadidas por los otros 2 carriles. Sí, tienes razón. A ver, los partidos políticos van a ver por sus propios intereses. Sí, mira, gráfica que es muy interesante, sí, está marcando 3 momentos, sí. ¿Cómo fue la primera barra oscura? Sí, ¿cómo fue el voto duro del 2021 de cada partido? Luego, ¿cómo quedó la representación proporcional, la siguiente barra, sí, y qué partidos se vieron beneficiados? Y con la tercera barra, la clarita, azul clarito, ahí es como quedaría la representación
si es que la iniciativa del presidente pudiera de alguna forma caminar. Y mira qué interesante, si en esta última, si es que se aplica la parte de la representación que sea por estados con una lista única, fíjate quién saldría ganando. Saldría ganando el PRI, ¿sí? Y Movimiento Ciudadano. Sí, serían los partidos que mayoritariamente tuvieran una mayor ventaja en esta gráfica, que me parece interesante en este sentido. Pero bien lo decías, me parece que el asunto va a ser complicado que pueda pasar simplemente como lo está viendo el presidente, aunque entiendo que desde luego hay una gran cantidad de diputados de Morena y sus aliados que podrían buscar una votación calificada para modificar la Constitución y lograr lo que quiere el presidente, que es minimizar, destruir el INE y crear este nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, el INEC, con todas las características que hemos tenido. Sí, la de elección, por ejemplo, de los consejeros, que serían no 11, sino serían 7, electos mediante el voto popular, y que eso daría un sesgo definitivamente hacia el partido que tuviera la mayor capacidad de movilización y de voto. Y entonces se perdería esa esencia. Hoy hay un artículo que escribe José Goldenberg, para mí uno de los que han sido dirigentes o presidentes de este organismo cuando era el IFE, que tienen una gran calidad moral. Y me parece que esto que hoy escribe y la advertencia de que se está poniendo el riesgo la democracia, es decir, no estamos hablando simplemente de cambiar el sistema de voto y de elegir a los tribunales y quitar las soples y todo esto, sino el riesgo de que este organismo independiente que ha garantizado elecciones objetivas, verdaderas, claro, para nosotros quizás el presidente López Obrador se quedó con esa sensación del 2006 que le arrebataron la presidencia, según su dicho, y pareciera que ese es el hombre de la revancha, ese es el hombre que quiere de alguna forma cambiar las cosas, porque no, a pesar de que dice que no es un hombre de rencores ni de venganzas, híjole, ¿sí? Qué bueno que no lo es, porque si lo fuera, ¿no? No, bueno, no solo es el... Mira, tiene sus razones, no porque lo defiendan ni mucho menos, pero en el 2006, en el 2012, o sea, 2 procesos electorales en las que francamente pues siempre hubo duda de su triunfo o no. Hasta el 2018, finalmente sí hay mucho por qué tener resentimiento, pero también mucho de qué agradecer. Aunque cuando le dices que fue el INE el responsable también de haber avalado su triunfo, de alguna manera es lo que dice, no, fue la sociedad quien me empujó y pese al INE yo llegué a presidente. Pero Raúl, yo creo que luego estamos en falsos dilemas. El punto no debería ser destruir o no destruir. Tú y yo, y ayer lo estábamos de acuerdo, y creo que en eso coincidíamos. Sí hay que hacer reformas, cambios que siempre son factibles para mejorar una institución. ¿Quién no quiere menos dinero para los partidos? ¿Quién no quiere menos obesidad en el Congreso? ¿Quién no quiere menos burocracia política? ¿Quién no quiere más eficiencia y certidumbre? Yo creo que todos vamos por ese camino. Y sí existen las fórmulas para poderlo lograr, ya lo vimos en las propuestas. Lo que ocurre es que, vuelvo al punto, si eres amlista, pues vas a encontrar 1000 razones para que no avance como se está proponiendo el sentido común. Y si estás en contra, pues también otras tantas para que esto no sea así. Entonces, es el tema de la política, desgraciadamente, siempre marcada por los sesgos, la capacidad, la visión y la cortedad de miras de nuestra clase política, Raúl. Fíjate que revisando el documento que presentó Integralia sobre el tema de la reforma política que tengo en la mano y sobre lo que se estaba a discutir por parte de los diputados, Integralia está haciendo notar algunas implicaciones que quiero comentar contigo rápidamente. Una de ellas, ¿cuál es hoy la identificación oficial de todos los mexicanos? Es nuestra credencial de elector, ese es el documento madre. Bueno, a ver, ese es el documento madre. ¿Y qué sucedería con esta reforma política? Es que el padrón electoral ya no va a depender del INE. Entonces, esto simplemente, a ver, es una primera implicación. No quiero decir, claro, pero entonces, ¿qué organismo se va a encargar que sea autónomo, que no sea del gobierno, que tengas una credencial de elector, una credencial que te identifique como tal para lo que tú quieras?
para entrar, para salir del país, para poder identificarte, para el banco, en fin. 1. 2. Se socava la autonomía y profesionalismo de las autoridades electorales, que es lo que ha venido haciendo el actual gobierno, tratando de golpear y quitarle credibilidad a estos organismos, que bueno, eso seguramente podrá pasar o no. Se modifica radicalmente el sistema de representación, lo que ya habíamos hablado, que, bueno, desaparecería la representación proporcional y todos los diputados serían mediante una elección por estado, una lista directa y que, de acuerdo a la proporción de votos, entrarían. Es decir, se acabaría esta representación proporcional que nosotros hemos hablado, que ahí no creas que me molesta mucho esa parte, ¿eh? A mí tampoco, aunque hay quien dice que las minorías van a quedar fuera y no van a tener representación, pero híjole, yo creo que la experiencia nos ha enseñado que poco se ha avanzado con eso. Y se pone en riesgo la sobrevivencia de los partidos. ¿Por qué? Por el tema del financiamiento público, ya que los partidos van a quedar vulnerables a patrocinios de externos, de empresas, de crimen organizado. Sí. Y que esto de alguna forma, si se le quita el financiamiento, porque muchas veces lo que quieres saber, no es un año electoral y sin embargo los partidos políticos reciben carretadas de dinero, Víctor. ¿Que dónde quedan, mi querido Raúl? ¿Dónde quedan? Ante la percepción que yo tengo es que quedan en manos de líderes cupulares que hacen sus grandes negocios con ese dinero que es nuestro y que poco han servido para crear y desarrollar y consolidar una democracia, un ciudadano más educado, más formado en política. No. Entonces, pues bueno, que paguen las consecuencias, perdón por la expresión. Pero mira, también habría cosas buenas, también lo señala este documento de Integralia. Algunas buenas ideas, por ejemplo, como la ampliación del voto electrónico, que ya hemos hablado. Sí, están de acuerdo, ahí creo que están de acuerdo todos. Así es, me parece que están de acuerdo todos en este sentido. Y otro más que es para el tema de la disminución de diputados locales y regidurías. A ver, todos, aparte del Congreso de 500 diputados con la representación que tienen los diputados de cada entidad ante el Congreso de la Unión, pero también tenemos congresos estatales obesos que también nos cuestan doble. Sí, pues digo, no doble porque cuesta el doble, sino me refiero, pagamos diputados federales y pagamos diputados locales también. Sin decir, Raúl, sin contar que en la mayoría de los congresos locales siempre son el apéndice del gobernador, ni más ni menos, ¿eh? Pues sí, de alguna forma eso es. Entonces, a ver, tiene implicaciones todo. Aquí lo más importante es poder ver si se logra conformar un documento que deje satisfechos, que tenga un acuerdo de la mayoría de los partidos y que tengan incorporados esos detalles que tú bien has marcado, como reducción de financiamiento, como independencia, cómo lograr de alguna forma que este organismo fortalecerlo y no debilitarlo y que volvamos a los tiempos de antes donde el gobierno es el que organizaba, el que contaba, el que definía, el que decidía todo y eso le resta democracia a un país como México. ¿Te acuerdas del señor Bartlett de la Secretaría de Gobernación, cuando eran ellos los que organizaban las elecciones, de la caída del sistema? Hombre, esos tiempos ya nadie quiere que regresen, definitivamente. Bueno, y a veces pareciera que lo que quieren es eso, volver a esos tiempos. Pues, gracias, Víctor. Te mando un saludo afectuoso, Raúl. Como un saludo.